Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a, vamos a arrancar con la segunda sesión. Tenemos el día de hoy para terminar de ver los temas que tienen que ver con funciones de variables aleatorias. Profe, Pero sí, antes que... disculpe, una preguntita. Es que no sé si va a usar presentación. Sí, o- sí, Andrés, sí, vi tu correo, disculpa. Acabo de subir, ahí Sí, es sí, el primer tranquilo. comentario que iba a hacer. Bueno, disculpe más Acabo de bien. subir la presentación al Ecoaula, por si acaso Ok, alguien perfecto. Gracias. quisiera verla. Sí, normalmente no las venía subiendo de antemano porque casi siempre alguna cosa le agregamos siempre a las filminas. O sea, ya escrito aquí durante la clase, de acuerdo con lo que ustedes preguntan. Pero bueno, de cualquier forma, puede ser útil tener una primera versión y ahora cuando terminemos la subo esa como definitiva. Sí, es que al menos yo le escribo encima de la presentación, entonces a mí sí me sirve como que tal vez si las pudiera subir Ujú. antes, pues. No hay problema, André. Perfecto. Ok, gracias. Un gusto. Aparte de eso, al menos tenía una consulta que me ha hecho Juliana. No sé si está conectada ya. Por correo. Sí, aquí veo que está Juliana. Ok. Me voy a ir directo a lo que me estaba consultando. Vamos a ver aquí la presentación de la clase pasada. En cuanto al tema creo que no estoy compartiendo todavía, ya casi voy a compartir. Em, Vamos a ver dónde estábamos. A las covarianzas. Sí, voy a compartirles aquí ya. Bueno, hacía la consulta Juliana y me corregí si no si entendí algo mal. ¿Por qué, por qué aquí en estos símbolos donde se dice cómo se calcula la varianza de una sumatoria de n variables aleatorias, x, y, porque aquí se indicaba que para toda i menor que j, ¿verdad? Y esta doble sumatoria, x, y, xj. Aquí la idea de esto, Juliana, es este esquemita que agregué después al final de la clase pasada. No estoy seguro si todos lograron escucharlo. Y es que esto al final uno lo podría ver como una matriz, ¿verdad? Una matriz de las, digamos, aquí lo dice con tres variables, x1, x2, x3, y cómo covarían con esas mismas tres variables cada una, ¿verdad? Entonces, cuando calculo la covarianza, es como si eso existiera como tal, ¿verdad? La covarianza de x1 contra x1, que sería la varianza de x1, pues las entradas de la diagonal de esa matriz serían las varianzas, ¿verdad? Que sería el primer componente, como dice acá. Vamos a ver otra vez. El primer componente sería la sumatoria de las varianzas de las n variables. Y luego, los términos que ya no son de la diagonal, en realidad yo tendría, por ejemplo, aquí covarianza x1, x2, o en esta entrada aquí x1, x3. Bueno, obviamente me quedó bien feo el dibujo. Pero bueno, la idea es esa. Y en esta, como espejo, tendría al otro lado de la diagonal la covarianza x2, x1, que es la misma que x1, x2. Entonces, lo que indica la fórmula es sume dos veces uno de esos triángulos, ¿verdad? Porque el valor de la suma de este triángulo es el mismo valor de la suma de este triángulo. Por eso es que se dice I menor que J. ¿Y qué quiere decir I menor que J? Que donde el número de fila sea menor que el número de columna. O sea, sume las entradas correspondientes a la parte superior a la diagonal de la matriz. ¿Me expliqué bien Hey, ahí? profe, Sí, muchísimas gracias. con gusto, Juliana. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda sobre lo que vimos la clase pasada?
Profe, Sí. a mí me quedó una duda con la parte que era sacando la varianza. Creo que era la varianza, que se divide entre n-1. Ajá. No me quedó muy claro si también se hacía cuando hicimos esta parte. Bueno, las varianzas que en realidad, bueno, vos te referís a esta parte donde hablábamos de cómo se calculaban la varianza muestral y la poblacional. Sí, y después cómo lo relacionamos la otra con la Ujú. multiplicación. Sí, digamos, cuando ya estamos en esta parte, cuando estamos hablando de estas varianzas de las combinaciones, cada una de las varianzas las calculas con n-1, sí. Pero lo que pasa es que aquí, claro, aquí hay que distinguir entre dos cosas y tal vez aquí en ese sentido, tal vez la notación no está ayudando mucho. Vos podrías tener tres variables aleatorias, ¿verdad? Y cada una de esas variables aleatorias basada en una muestra de tamaño n. Aquí, cuando de aquí dice de sumar de igual a 1 hasta n, es el número de variables, no es el tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces aquí cuando calculamos, cuando vos sumas, por ejemplo, las varianzas de esas tres variables, son las varianzas calculadas de cada una de esas variables con la misma fórmula esta, ¿verdad? Con estas fórmulas. No sé si me explico. Sí, señor, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Todo lo que gusten, por favor. Para eso son las clases. ¿Sí? Perdón, ¿usted cree que podría repetirme brevemente porque es que se tenía que multiplicar? O sea, porque era x y menos el promedio, porque era esa multiplicación. Lo de los signos sí me queda claro, de cuándo va a ser negativa y cuándo va a ser positiva, Ujú. pero no recuerdo muy bien por qué era propiamente esa multiplicación. Perdón, Bianca, disculpa, no te sé a cuál multiplicación te referías, discúlpame. La diapositiva 5. En la 5. Vamos a ver. Vos me decís en cuál me detengo aquí. Es que lo que pasa es como le agregué a estas otras Ah, no, sí, primeras. tomando en cuenta las que se agregaron. Ah, ok, en la 5, o sea, este dibujito que habíamos hecho. Sí, señor. Aquí, ¿cuál es tu, disculpa, Bianca, otra vez, ando lento aquí. Aquí era ¿cuál era tu pregunta? Esa multiplicación. ¿Por qué se multiplica? Decís. Sí, porque la covarianza era de esa forma. Ah, ok. Bueno, es que en realidad, vamos a ver, voy a agregarle otro aquí, otro slide ahí, nada más para. En realidad, hoy sí tengo mi lapicito aquí, vamos a ver si sale un poquito más decente. Cuando vos ves en la matriz esa, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, x1 contra x1. Cuando veo este elemento que está aquí, esta le sería la varianza de x1, ¿verdad? Siempre lo que yo estoy considerando para descomponer esa variabilidad es, aquí podría, en este caso, por ejemplo, sería x1 menos x barra 1 por x1 menos, bueno, x1y, ¿verdad? x1y por x menos x barra 1, que es lo mismo que tener x1y menos x barra 1 al cuadrado, ¿correcto? Sí, señor. Eso es lo que vos estás haciendo cuando ves la varianza de x1, es de x1 con respecto a su propio promedio. Ah, ok. Y como covarianza es con dos Ujú. variables, entonces por eso tengo que agregar la otra. Exactamente. Por eso Ok. aquí estás haciendo lo mismo, nada más que aquí ya no estás viendo una contra sí misma, sino una con respecto a la otra. Ok. Perdón que repita esta pregunta, pero ¿y Por favor. el n-1? El n-1, bueno, eso es como les decía la vez pasada, digamos, es de las cosas incómodas. En mi caso, al menos, no me da tanto conocimiento matemático. Aquí es como medio creencia esto, ¿verdad? Que en el momento en que yo utilice este x barra para calcular otra medida resumen de la muestra, que es la varianza, entonces yo pierdo un grado de libertad, pierdo como una bala de todas mis municiones que tengo para estimar cosas. Entonces, el concepto de grado de libertad, así de manera muy coloquial, si quieren, es exactamente eso. Es si yo utilizo otras medidas que no son solamente las observaciones de la muestra, sino que son cálculos derivados de la muestra para calcular otra medida, la cantidad que yo utilice las tengo que castigar en el tamaño de muestra que utilice para calcular esa nueva medida.
pero cuando estoy calculando la varianza, como lo estamos viendo ahora en la matriz, ahí sí tengo que tomar en cuenta ese denominador. Es que sí, digamos, esta varianza, la varianza que hablábamos ahora de la matriz, por ejemplo, esa varianza, cuando vos haces esto, ¿verdad? Esto lo haces sumatoria de igual a 1 hasta n de la muestra y lo divides entre n menos 1. Ah, ok, entonces siempre está ahí. Ok, Ajá, sí, ok, muchas gracias. con gusto. ¡En clases! Esa frase la vamos a enmarcar ahí. Muy bien, compañero, muchas gracias. La voy a usar aquí para ponerla a mi puerta como audio también. Bueno, pero Buenísimo. Ok, sí. ese es el lema. Profesor, no vi que tenía el... No, para nada, tranquilo, micrófono abierto. tranquilo, eso le da sabor a todo esto, buenísimo. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta? No sé, no sé si Alejandro iba a comentar algo antes, que tenía el micrófono abierto. Si era... Bueno, entonces ya hablamos de funciones de variables aleatorias sin necesariamente referirnos a qué tipo de distribución siguen cada una de estas, ¿verdad? Sino simplemente que si las sumo, que si las multiplico, qué pasan con los valores esperados y qué pasan con las varianzas de esas variables aleatorias, esas combinaciones lineales, como hablábamos, y que esas combinaciones lineales tendrían relevancia en el sentido de que los modelos que ustedes probablemente van a trabajar, probablemente no, que de hecho van a trabajar, tienen esas características, ¿verdad? O sea, son modelos explicativos o predictivos de ciertas variables, respuestas Y que están modelados por estas funciones de tipo lineal. Entonces, todo lo que ustedes utilicen de ahí en adelante va a estar basado en esa lógica, en esas propiedades. Muy bien, entonces, ahora sí, en esta sesión nos toca hablar de qué pasa con ciertas distribuciones también, ¿verdad? O sea, qué propiedades tienen ciertas combinaciones de variables que siguen ciertos tipos de distribuciones. Y al finalizar esta conversación que vamos a tener ahorita, vamos a ver un poco la práctica del Garro y familiarizarnos ya con la dinámica con la mecánica de hacer estos cálculos. Entonces, cuando tenemos el caso de variables normales, y aquí es ligado a lo que terminamos de hablar en la clase anterior, lo que acabamos de repasar, si tenemos x1 hasta xn independientes, ¿verdad? Y cada una de estas x ahora es normal con su propia media mu i y su propia varianza sigma i cuadrado. Entonces, para las constantes ahí, los mismos coeficientes estos que habíamos estado hablando, la implicación de todo lo que hemos visto es que si yo tengo cualquier variable AI, XY, o sea, estas XY ahora modificadas por su coeficiente AI, entonces, por consecuencia, lo que hemos estado viendo es que esas serían normales también, esas variables AI, XY, con media AI, mu i, y recuerden, ¿verdad? El coeficiente AI se aplica al cuadrado, a la varianza sigma i cuadrado. Y si el otro caso, esta Y, como acabo de comentarles, este tipo de variables que se modelan de forma lineal, es igual a un coeficiente a sub 0 más A1x1, etcétera, hasta más ANXN, entonces esa Y tendría distribución normal con media A sub 0 más la sumatoria de todos los coeficientes por sus medias respectivas. Y varianza, de nuevo la sumatoria ahora de las AI cuadrado, sigma I cuadrado. Entonces, dos preguntas, por favor, para que me ayuden. ¿Qué pasó en el caso de la varianza con el A sub 0 y qué pasó con la covarianza, que en teoría estaba ahí entre las fórmulas y los principios que vimos? ¿Alguien me cuenta dónde se desapareció aquí el A sub 0 para la varianza? ¿Y por qué aquí no se habla nada de las covarianzas?
Lo de la covarianza es porque son independientes, entonces sería 0. Exacto, perfecto. Muy bien. Pregunta número 1 contestada. ¿Y el A sub 0? Yo tengo mucha paciencia, compañeros, compañeras. No me quedo aquí esperando. Agradecidamente. Profe, ¿podría repetir la pregunta? O sea, la otra. Sí, la que está por contestarse todavía es, aquí dice que esta variable es A sub 0 más A1, etcétera. Y aquí en este término de la varianza de Y, no veo nada de A sub 0 ya. Dice de I igual a 1 hasta N, ¿verdad? No, el 0 no está incluido. ¿Qué opinan? No sé si es como muy bateado, pero como la varianza es el cambio en X y a 0 no se ve afectado por el X, es por eso que no se incluye. Excelente, Mariana, eso es. Exactamente. A sub 0 es una constante, constantes no tienen varianza, ¿verdad? Entonces, esa es exactamente la respuesta. Entonces quiere decir que todos los coeficientes que no modifican ninguna X no afectan la variabilidad. Sin embargo, sí afectan el nivel, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sí, en la media de Y sí es afectada por A sub 0. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa en los casos donde A sub 0 es igual a 0, A1 es igual a 1 y A2 es dos escenarios, más 1 y menos 1? ¿Cómo sería, digamos, que me podrían decir ahí, por favor, cómo sería la media y la varianza de Y? ¿Cuáles son los parámetros de esa normal de Y en esos casos? Sí, sería como una normal cualquiera, ¿no? Correcto, sí, 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 pero bueno, ahí en este caso, como cualquier otra normal, sí, pero ¿cuáles serían los parámetros específicamente en el primer caso? A sub 0 igual 0, A1 igual 1 y si querés A2 igual 1 también. ¿Cómo sería esa normal? ¿Cuáles serían los Sí, sería, parámetros? o sea, digamos, usando lo que tenemos antes, quedaría nada más la normal de UI, de OI a la 2, entonces sería como de las independientes que teníamos. Ujú, ujú. Pues sería 0 y el otro es 1. Voy a ponerlo aquí, lo que ustedes me van diciendo. Dame un segundito, vamos a ver. Aquí tengo, voy a poner el primer caso. El primer caso, a ver si quiere esto. Ajá, el primer caso es normal. ¿Con media cuánto? El 0, 1, si no me equivoco. 0, 1. O sea, la media es 0, decís. 1-0. 1, así, 1,0, dicen. Bueno, hay varios votos ya. La media sería la ¿Así? sumatoria de los UI, ¿no? Ok. O sea, mu1. Voy poniendo opciones y Bueno, ustedes mi 1 más objetan. y la, Ujú. esta es la varianza, Una la de las sumatoria de las varianzas. otras varianzas. Ajá. Entonces, sigma 1 cuadrado.
al revés, ¿verdad? Perdón. Sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene objeciones? Todo bien. Y en el caso de que A2 sea menos 1, es igual. Sería casi que lo mismo, pero sería mu1 menos mu2, ¿no? Mu1 menos mu2. Ajá. ¿Y la varianza? Quedaría igual. Perfecto. ¿Todos claros y de acuerdo? Siempre se vale no estar de acuerdo, ¿verdad? Es decir, Profe, ¿me puede explicar por qué si A2 puede ser -1 porque la varianza queda igual? claro, con gusto, porque aquí, eso es muy importante, muy bien que haga la pregunta, porque ahí está al cuadrado siempre, ¿verdad? El coeficiente sale al cuadrado para las varianzas. Entonces, de hecho, esa es la explicación aquí, siguiendo los teoremas, ¿verdad? Pero podría inclusive pasar, si eso no fuera así, podría inclusive pasarte que de una varianza negativa, teóricamente, ¿verdad? Si A2 es mayor que A1. Y eso sí es imposible matemáticamente también. ¿Sí? Ok, entonces esos son los dos casos de esa primera preguntita y luego dice si A0 es igual a 0 y luego las de XY tienen media y varianza común, ¿cuáles serían los parámetros de la normal, de esa Y? En esta pregunta. Un segundito mientras lo piensan ustedes. Profe, ahí para un n igual a 2 o para n, digamos. Sí, hagámoslo para 2. Hagámoslo para 2. Y A1 y A2, ¿cuánto valen? 1 también. Y el promedio es n veces el promedio común y la varianza n veces la varianza común. Ok. Un segundito, perdón, dame un segundo. Ya voy. Ok, entonces dice n veces, el promedio es n veces, o sea, sí, sería, aquí podemos poner entonces, si son, bueno, podemos partir que son 2 o n en realidad, así como estabas diciendo, n mu, siendo mu la misma para todas, y varianza sería n sigma cuadrado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Profe, ahí cuando menciona que son comunes,
sea, se puede interpretar entonces como que las constantes a partir de 1 hasta n son todas iguales. Sí, en realidad tiene toda la razón. Aquí debe haberse dicho también si las A1 también se mantienen en 1 o qué pasó con los coeficientes, ¿verdad? Pero sobre todo aquí el punto es, suponiendo que las A1 son igual a 1, ¿qué pasa si tienen media de varianza común? Bueno, si tienen común, entonces en realidad es n veces mu y n veces sigma cuadrado. ¿Verdad? Profe, pero que no habíamos dicho que estábamos en 2. Sí, que aquí podrías ponerle 2 mu y 2 sigma cuadrado, en el caso de que n sea igual 2. Pero sí, dije que podíamos partir de que fuera 2, entonces ese sería un caso particular de este n. Ok. Bueno, entonces seguimos un poquito ahí con otros tipos de distribuciones. Una que no recuerdo si ustedes ya les había tocado en otro curso, lidiar con la chi cuadrada. ¿Alguien conoce la chi cuadrada? En prueba hicimos algunos como ejemplos con el chi cuadrado, pero no lo vimos en sí. Ok. No sé, nunca la habían visto aplicada. ¿Para qué la usan? Sobre todo la chi cuadrada. Sí, creo que había un ejemplo donde sí, pero sinceramente no recuerdo muy bien. Ok, bueno, por si acaso voy a contarles aquí, nada más como para contextualizar y que no sea esto tan requete teórico nada más, ¿verdad? Vamos a ver, agreguemos otro slide aquí. Resulta que, bueno, ¿alguien conoce cómo se hace para relacionar? Ustedes vieron, ¿verdad? Hicieron comparaciones de medias y concluyeron, en el curso de probabilidad, concluyeron si esas comparaciones de medias son significativamente diferentes o no. Pregunto. O nada más vieron distribuciones de probabilidad sin hacer ningún tipo de inferencia. O sea, lo de confianza, Ajá, por ejemplo. lo vimos muy por encima. O sea, como que a partir de aquí podíamos decir que la hipótesis si era válida pero, o sea, como que no se podía descartar. Ok, Algo así, lo vimos como por encima. ok. Vamos a ver, de hecho nosotros, ustedes y yo, estamos muy acostumbrados en la mayoría de las variables a pensar en variables cuantitativas, ¿verdad? Estamos como muy, digamos, nuestro mindset, nuestra mente está muy acostumbrada a pensar en variables cuantitativas, ¿verdad? En dinero, de algún tipo, ¿verdad? En productos, etcétera. En otras disciplinas es más interesante, también en economía suele aparecer también con cierta frecuencia, ciencias sociales, por ejemplo, en que me podría interesar, bueno, nada más voy a poner el ejemplo hipotético aquí. El abstencionismo de una persona, ¿verdad? Relacionado con el nivel de educación. Nivel educativo. Entonces aquí voy a poner, es no secundaria completa, ¿verdad? O sea, no tiene eso completa o secundaria o más. Así lo voy a resumir aquí. Esos son los dos niveles. Y luego aquí arriba, abstencionismo en las elecciones, ¿verdad? Si votó o no votó. Entonces, sí o no, se abstuvo. Y luego aquí voy a tener totales. Ok, entonces, digamos que en total entrevisté a 100 personas. De esas 100 personas, aquí estoy, todo esto es totalmente hipotético, ¿verdad? De esas 100 personas, los que dijeron que sí se habían abstenido de votar, ¿no? En total son 30. Y los que no se abstuvieron, o sea, los que sí votaron fueron 70. De no secundaria tengo más o menos 45 y secundaria o más tengo 55. Y luego, los que dentro de los que votaron
perdón, los que se abstuvieron entre no secundaria y más de secundaria o más, vamos a distribuirlos aquí. Vamos a decir, los que tienen no secundaria fueron 20 de esos 30 y estos fueron 10. Y en el caso de los que no se abstuvieron, aquí fueron, tiene que ser, bueno, aquí por diferencia tengo que calcularlo, 45 y aquí fueron 25. Entonces, ¿qué dirían ustedes aquí? Que están relacionados, en este ejemplo totalmente hipotético, están relacionados estas dos variables. Pareciera haber una relación, porque esto no lo puedo hacer claramente, ¿verdad? Esto no lo puedo ver de esta forma gráficamente, ¿verdad? Como habíamos visto estas cosas. ¿Verdad? Porque aquí estoy relacionando dos variables cuantitativas, las horas de estudio con la nota que obtengo. Aquí estoy relacionando el abstencionismo con cuál es el nivel educativo de la persona. Entonces, en cada persona le pregunté, ¿votó o no votó? Y tiene secundaria o menos de secundaria. No es una medición, es simplemente un registro de una cualidad. Sí. Ahí hay una relación negativa, o sea, entre mayor es el nivel educativo, menor es el abstencionismo, sería así. Entre menor es el nivel educativo. No, entre mayor es el nivel educativo, ajá, menor es el abstencionismo. Así es. Exactamente. Entonces pareciera, o sea, uno ve este cuadro, ¿no? Así como lo estás diciendo vos, uno ve este cuadro y dice, pues sí, sí pareciera haber una relación entre esas dos variables. ¿Cómo puedo hacer para contestar la pregunta de realmente qué tan fuerte es esa relación, ¿verdad? Porque la fortaleza de la relación entre dos variables cuantitativas, la mido con una covarianza, ¿verdad? Como esta que habíamos explicado la vez pasada. La relación entre dos variables cualitativas, ¿cómo la podré medir? Digamos, intuitivamente, ¿cómo podríamos hacer para demostrar qué tan fuerte es esa relación aquí? Por cierto, esto que les estoy contando es nada más con mi afán de que a ustedes estas cosas les suenen algo tangible, ¿verdad? Que no solo sea algo teórico ahí. O sea, en otras palabras, esto no entra tal cual en el examen, por si acaso alguien se está preocupando. ¿Cómo podríamos hacer para formalizar esta relación? O sea, ¿qué tendría que pasar para que yo diga en realidad no hay relación entre las dos variables? ¿Qué deberíamos observar aquí? ¿Qué les parece? Dice, debería observar como que la misma cantidad de personas que sí tiene abstencionismo, no importa si es de secundaria o no secundaria, sino que es Exactamente. parecido. Exactamente. Exactamente. Ahora, porcentualmente, ¿verdad? O sea, yo debería, en esta matricita, ¿verdad? De hecho, bueno, voy a copiar esta más bien. Permítame ver si hago esto más o menos eficiente. Vamos a copiar esta matriz y vamos a borrar aquí estos numeritos. Y entonces lo que estabas diciendo vos ahora es correctamente, ¿cómo calculo los números que yo espero que estén en estas celdas para que no haya relación? O sea, ¿qué debería haber aquí en esta celda, en no secundaria y que sí se abstuvo? Siguiendo ese mismo principio que estabas diciendo ahora, que está Perdón, totalmente correcto. di un porcentaje muy parecido de Ajá, personas. ¿y cómo lo calcularía? Digamos, si te dijeras, es que hay que calcular el número, ¿cómo calcularías el número? Siguiendo esa lógica que estás diciendo. No sé. El porcentaje, sí, ¿verdad? Pero, digamos, ¿cómo calculas ese Ajá. porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje a nivel total? Vamos súper Ah, ok. bien. Como la cantidad de personas entre el total. Exacto. ¿Qué aquí sería? Sería, pero como del total, o sea, para cada cuadrito. Ajá, exacto. Yo quiero poner un número en este cuadrito ahora. En este.
En este, sí, no secundaria. Y estamos exactamente así. Lo que estás haciendo vos, Aline, te lo agradezco mucho, es aquí inventando la teoría, ¿verdad? Entonces, súper bien. No, Y si no, quiero que sean exactamente iguales, podría nada más sacar el porcentaje del total, o sea, 45 entre 100 y dividirlo como entre 2 y ponerlo uno en cada cuadrito. lo que pasa es que entonces no respetaría los 30 que dijeron sí, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Voy a ayudarte un poquito aquí, digamos. ¿Cuánto es el nivel de abstencionismo a nivel total? 30%. Ujú. Entonces, si no afectara, tal como lo dijiste, ¿verdad? Si no afectara nada de que va a ser nivel educativo, bueno, un 30% de los 45 deberían ser abstencionistas. Entonces hago 30% por 45, 13,5. Vamos a dibujar acá. Profe, ¿por qué por 45? Porque lo que es un hecho es que vos tenés 45 personas que no tienen secundaria completa. Ok. O sea, vos respetás los subtotales, ¿verdad? Ujú. Y lo que decís es, teóricamente yo esperaría, ¿verdad? Si alguien me dice, yo voy a entrevistar 45 personas de no secundaria y 55 de secundaria o más. Y yo sé que hay 30% de abstencionismo. Entonces yo esperaría que si realmente no hay relación entre las dos cosas, haya 13,5 personas abstencionistas con menos de secundaria. Y el mismo 30% por 55, 16,5 acá. Y la diferencia en el otro lado, ¿verdad? 31,5 y 38,5 acá. Si esa fuera la distribución, tendríamos que decir, bueno, pues pareciera que no hay ninguna relación entre las dos variables. Evidentemente no nos va a pasar que haya 13,5 personas, ¿verdad? Entonces, estos son números, esto es lo que llamamos aquí, son los valores esperados. En cada celda, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Que son variables cualitativas de nuevo, ¿verdad? O sea, aquí no tiene sentido hablar de un número tal cual de valor esperado como una variable cuantitativa, sino de cómo espero yo que se comporte un fenómeno si se cumple un supuesto. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para poder llegar a un número que me diga qué tan fuerte es esa relación? Como una covarianza en este sentido. Vean lo que se hace aquí. Bonito también, el lado cualitativo de ese mundo, que normalmente no nos meten mucho en el lado de económicas, ¿verdad? Y lo que hacemos es comparar cada una de las celdas, si se fijan aquí, el 20 lo comparo contra el 13,5. O sea, celda por celda. Entonces hago 20, vamos a ver. Ajá, 20 menos 13,5. Y luego tengo 25 menos 31,5. Y así me voy para cada una de las celdas. Y estas las voy a elevar al cuadrado. Por la misma razón que en la varianza también elevo al cuadrado, para que no se anulen positivos con negativos, ¿verdad? Y estas las relaciono, las pongo en medida relativa con el valor esperado, los divido entre 13,5, lo divido entre 31,5 y todas esas las sumo también. Esas diferencias cuadráticas y todo ese resultado para las 4 celdas, en este caso de una matriz 2x2, todo eso me lleva a algo que llamamos chi cuadrada. Una variable chi cuadrada, que es la que me ayuda a ver qué tan probable es observar esas diferencias entre esta matriz y esta matriz, si es que realmente no hay relación. O sea, la pregunta es, ¿qué tan probable es observar estas diferencias si no existiera relación entre nivel educativo y el abstencionismo? Si esa probabilidad es muy baja, lo que tendría que decir es, bueno, pareciera que no tiene sentido el supuesto de que no hay relación entre las dos variables, o en otras palabras, sí están relacionados el abstencionismo con el nivel educativo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y con eso más o menos los trato también como de una vez de tirar varias lecciones adelante en cuanto a la lógica de lo que estamos haciendo. Es cuando hablamos de inferencia estadística, pasamos de lo que decía el compañero ahora, muy acertadamente, pareciera que hay una relación que entre más el nivel educativo, menos el abstencionismo. Es cierto eso a nivel descriptivo,
Lo que hago con este tipo de distribuciones y este conocimiento que vamos a ir adquiriendo aquí es formalmente decir qué tan probable es que eso sea cierto. Porque, como les decía ahora, estos valores esperados sabemos que no van a ocurrir, no van a aparecer media persona abstencionista con menos de secundaria, eso no va a pasar. Pero entonces yo siempre espero algún nivel de desviación con respecto al valor esperado. La pregunta es qué tan desviado está con respecto a ese valor esperado. Y si eso es suficiente como para decir, mira, eso no pareciera ser azar. Eso pareciera ser un comportamiento sistemático, estructural, que explica una relación fuerte entre esas dos variables. Ok, bueno, eso como comillas, cultura general para ustedes aquí de que es esta chi cuadrada que pitos toca, ¿verdad? Bueno, esa chi Profe, cuadrada, sí, dígame. dijo que entonces entre menor sea la chi cuadrada, digamos, más Ujú. probabilidad hay de que se relacionen. De que no se relacionen, ¿verdad? O sea, de que, vamos a ver, Entre perdón. menor no se relacionan. Ajá, ve que si estas diferencias, vos decís, la chi cuadrada es pequeña, es porque estas diferencias son pequeñas, ¿verdad? Y esas diferencias pequeñas expresarían que en realidad está bastante cerca de tener el mismo porcentaje en cada una de las filas. O sea, que no están relacionadas. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, con mucho gusto. Cuestionen y pregunten todo lo que quieran, por favor, ¿verdad? No se queden ahí porque yo lo diga de X o Y forma o lo diga a una velocidad tal. Cuestionenme todo, por favor. Bueno, la densidad chi cuadrada, la densidad chi cuadrada es esta que ven ahí, que está en función del parámetro K. Ese parámetro K, como ven aquí, ¿verdad? Bueno, es la X, alguna función gamma que también está calculando algo con respecto a K medios. Esa función, a diferencia de la normal, está definida en los valores no negativos, de 0 más infinito, una función exponencial, digamos. Tiene que ver con el hecho de que está elevando al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahora vamos a ver algunas equivalencias. Entonces, al igual que la varianza, también está definida en ese rango. El valor esperado de X, o sea, de esta variable chi cuadrada, son los grados de libertad, es K, y la varianza de esa variable es 2K. Entonces, esos son hechos importantes para lo que seguimos viendo después. Si tenemos x1 hasta xn independientes chi cuadrado, entonces decimos que una variable x que es sumatoria de n chi cuadradas, xy, que cada una de estas chi cuadradas tiene ki, grados de libertad, ¿verdad? K1, K2 hasta Kn. Entonces esa x, que es la sumatoria de esas n variables, tiene K grados de libertad, siendo K la suma de los grados de libertad que la constituyen, ¿verdad? Y luego, la otra también que es importante aquí tomar en cuenta es si tenemos x1 hasta xn independientes y cada xy es normal, como vemos ahora en la otra filmina, mu i sigma i cuadrado, entonces esta variable n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado es chi cuadrada con n-1 grados de libertad también. Eso también es algo útil que vamos a estar utilizando. Permítame ver acá. Bueno, aquí me faltó algo importante decir aquí en esta hora que lo estoy viendo. Voy a agregarlo. Voy a agregarlo aquí. Voy a quitar esto. Mejor en texto. Vamos a agregar eso acá.
si tenemos x1, x1 hasta xn independientes y cada xy es normal 0, 1, o sea, normal estándar, entonces vamos a subir esto un poquito. Voy a poner una variable aquí, vamos a ver cómo cuadra esto, permítame. Y perdón que no lo había incluido esto aquí, una omisión. V, pongámosle V aquí a esto que sería la sumatoria de, vamos a ver, de igual a 1 hasta n de las x y al cuadrado x y al cuadrado. Ajá. Esta es chi cuadrada con n grados de libertad. Aquí. Con n grados de libertad. Bueno, esta quedó medio cortada ahí abajo. Ahí les queda. Entonces, si tengo normales estándar y la sumo al cuadrado, esas normales estándar, el resultado es chi cuadrada con n grados de libertad. Entonces, esta es otra equivalencia muy útil para el uso de la chi cuadrada. Ok. Luego tenemos la distribución t-student. La t-student, esa sí la recuerdan, supongo, ¿verdad? La t-student sí la habían tratado ustedes. Profe, bueno, yo no recuerdo muy bien, me parece que no, pero puede ser que no me esté acordando. Pero lo que le iba a preguntar era si se puede volver a la diapositiva anterior un segundo. Claro. Ok. A lo que puso nuevo, digamos. Ajá, déjame ver porque no se muestra aquí cuando la proyecto. Ajá. Ajá. Ok, sí es la sumatoria de las x, o sea, las variables al cuadrado. De las normales estándar al cuadrado, exacto. Ok. Cada una elevada al cuadrado, ¿verdad? No la suma al cuadrado, sino cada una elevada al cuadrado se suman. Perfecto, gracias. Un gusto. Profe, y ahí en la primera que puso, digamos, que Vuelvo acá. era en la misma diapositiva, ajá, el primer caso, digamos, dice que el grado de libertad es K o es como N, digamos, es K, ¿verdad? O sea, la suma de todas las Ks. Ajá, sí, porque aquí es que sumas los grados de libertad de cada una de las XY. Ok. Gracias. Un gusto. Ok, bueno, Profe, perdón, sí, dígame. la voy a hacer devolverse la diapositiva una vez más. Adelante. Sí, ya hice un enredo aquí, Que, disculpen, adelante. Esa W y V que tiene ahí son nada más como el... Puedo ponerle un nombre, ¿verdad? O sea, puedes ponerle sí, nada cualquier más, cosa, sí. o sea, no representan nada en específico, digamos. No, es simplemente aleatoriamente le Ok. puse nombre ahí. Sí, ok, gracias. Me gusta. Bueno, la t-student, para si no la han visto o para recordarles, es como prima, medio prima hermana, ¿verdad? De la normal estándar. Es simétrica también, como ven aquí, bueno, voy a proyectar un poquito. Es simétrica con respecto a 0, ¿verdad? Va de menos infinito a más infinito. Tiene forma exponencial también, como la normal. Como ven aquí, el comportamiento está en función de las gamas. La K también son los grados de libertad de la t-student como tal. Y la definición que nos va a ser útil aquí es que la Y, ¿verdad? Esa variable Y está formada por una Z en el numerador, la Z siendo normal estándar, y en el denominador tenemos la raíz de una chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad, U entre K.
De nuevo, igual, aquí tampoco hay ningún sentido de de las letras como tal, excepto que la Z sí por convención es la que se usa para referirse a una normal estándar. El valor esperado, entonces, como les decía, es con respecto a 0, ¿verdad? El valor más alto de la función de densidad está ubicado en 0. Y la varianza de Y es K entre K menos 2. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a cuál distribución converge la T de student? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí. O sea, si sabes que la esperanza de Y es 0 y la varianza de Y es K entre K menos 2, ¿a cuál distribución converge la T de student? Un poco grosero tirar esa pregunta, tal vez así, pero no es ninguna elaboración matemática complicada, les prometo. No ¿Qué tiene les que ver suena? con la normal o algo así, ¿no? Ajá, sí, vamos bien, vamos bien. Sí. ¿Por qué? Eh, ¿Con cuál normal? O sea, ¿qué específicamente? 0,1. Ajá, ¿y por qué decís 0,1? Porque, bueno, el promedio, como tiende a 0, entonces se puede poner que 0. Ujú. Y luego la varianza sería muy parecido a, ¿cómo decirlo? Que sea 1 entre n menos 1, pero se le agrega un grado de libertad, si no me equivoco. Ujú. No, se le quita un grado de libertad. Ajá. Pero es para calcular la varianza, como les expliqué antes, ¿verdad? Vos decís las diferencias entre n menos 1. Pero aquí cuando tenés K y entre K menos 2, con converger nos referimos a cuando vos sacas y sacas más muestra, ¿verdad? Tenés más grados de libertad, o si los grados de libertad se hacen grandes, ¿qué pasa con la varianza? Don Andrei. Bueno, tenés el micrófono abierto, no sé si vas a decir algo de esto. No, en realidad no. Ok, Lo tenía perfecto. abierto ya. Todo Pero, bien. o sea, si aumenta los grados de libertad, eso se Ajá. hace cada vez más, más, ¿sabe? Ujú. Más Más grande, ¿no? sí, La varianza se hace más grande cuando K sí, aumenta. sí, sí, pues sí. Sí, si tiende a infinito, sí. Ujú. ¿Todo de acuerdo? Profe, más bien con más grados de libertad no es como que se disminuye la campana, Sí, o sea, está disminuye haciendo la más estrecha. claro. Ujú. Y en el caso de infinito, ¿a cuánto llega esa? Cuando decís, cuando Leonardo ahora dice que se disminuye la campana, se refiere a que la variabilidad se reduce bastante, ¿verdad? O sea, se hace más estrecha, sí. Bien, esto coincidiría con el eje, con el Y. O sea, bueno, con el valor esperado, decís que tiende a cero, ¿te referís, Leonardo? Exacto. Ok, bueno, ya tenemos dos propuestas. Una dice Mariana y, perdón, Andrei, que conforme K aumenta debería hacerse más grande. Leonardo está exactamente en el criterio opuesto, que va a tender a cero más bien. ¿Cómo está la votación? ¿Por quién se inclinan? ¿Quién da más aquí? ¿O cuál de las dos posiciones les hace más sentido? Tiene que ser una de esas dos posiciones, profe. No necesariamente, Saúl, ¿sí? Siempre es válido aportar otra. Es que no sé si me estoy equivocando o qué, pero siento que tiende a 1. ¿Vos sentís que tiende a 1? ¿Por qué? Es válido, nada más que hay que decir por qué estás considerando eso.
Tiene razón, para aportar ahí con mayor grado de libertad se asemeja más a una normal estándar. Ajá, exacto, porque K infinito entre infinito menos 2. Saco cada factor común en arriba y abajo y luego queda constante entre infinito y queda 1 sobre 1. Eso es. Muy bien. Entonces tenemos una demostración matemática, aunque no la escribimos aquí, como lo acaba de decir Saúl elegantemente, de que la varianza tendería a 1, y entonces, como acaba de decir Leonardo también, quiere decir que la convergencia es a una normal estándar, ¿verdad? De la T-student. Y por eso también se dice que la T-student la vamos a utilizar en la medida en que, y por cierto que esos grados de libertad, en la mayoría de los casos aquí, en lo que vamos a estar trabajando, se refieren a muestras aleatorias, ¿verdad? Promedios de muestras aleatorias, vamos a utilizar la T-student en los escenarios en el que el tamaño de muestra o la cantidad de observaciones que tenemos es menor que 30. Menor que 30. Permítame un segundo, por favor. Ok, bueno, entonces esa sería con respecto a la T-student. Y luego la otra que nos interesa por acá es la distribución F, la F de Fisher. Y esa, la equivalencia que nos va a ser de utilidad aquí es que si tenemos una U chi cuadrado con sus m grados de libertad y otra V también chi cuadrado con n grados de libertad, entonces el cociente de esos cocientes, ¿verdad? Y igual a U entre m entre V entre n, es F con m y n grados de libertad. ¿Sí? Esta también es igual que de la familia como de las chi cuadradas, que también está definida en los positivos. Al ser un cociente de chi cuadradas que está entre 0 e infinito, el resultante también es una distribución que va entre 0 e infinito. Aquí el valor esperado de x es n entre n menos 2. O sea, también tendería aquí más bien el valor esperado, tendería o converge a 1. Y la varianza sí es algo más complicado, ¿verdad? Es esa expresión que tienen ahí. Una cosa. Sí. Es que estoy comparando con el Garro y dice que la esperanza es n entre n más 2. Dice n más 2. ¿Será que cometí un error aquí? Y si n es mayor que 2. Perdonen, gracias por la observación. Gracias. Ok, entonces, eso sería para la F. Entonces, con estas cosas, bueno, también en realidad estas equivalencias que tienen aquí no son tan críticas porque una cosa que en todo caso les iba a comentar es que hay varias cosas y enfoques y formas de trabajar que uno utiliza cuando está en presencial, que ya ahora que todos tienen su computadora al frente, pues ya dejan de ser relevantes. Por ejemplo, las famosas tablas estadísticas. Seguramente ustedes en el curso pasado sufrieron con la binomial o con la normal y con todas estas. Esos ya no tienen sentido, y tampoco este tipo de equivalencias donde yo no tengo algunos valores de la F en la tabla, entonces tengo que usar alguna equivalencia para encontrar los valores en una cola o en la otra. Entonces, digamos que esta no me voy a tener porque teniendo Excel a mano o R o cualquier otro programa, se nos resuelve este problema. Ok, la ley débil de los grandes números, compañeros, compañeras. Una vez habiendo hablado de los tipos de distribuciones,
aquí vamos a partir de que tenemos una densidad f de x de una variable x con media mu y varianza sigma cuadrado. Y la media x barra con base en esa muestra de tamaño n de esa fx, de esa densidad. Entonces, para cualquier número pequeño, epsilon, positivo, se tiene que el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de que x barra, la diferencia entre x barra y mu sea menor que epsilon, es igual a 1. La probabilidad del valor absoluto, ¿verdad?, de x barra n menos mu, que eso sea menor que epsilon, es igual a 1. Prueba. La prueba de esto sería, aplicamos la desigualdad de Chebyshev a x barra n. La desigualdad de Chebyshev lo que me dice es que yo podría tomar esta diferencia, ¿verdad? Lo que me están diciendo, la diferencia entre x barra n y mu, menor a epsilon. Esa la voy a expresar, ese epsilon lo voy a expresar en términos de la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar de x barra. Porque es con respecto a x barra que estoy calculando esta diferencia, ¿verdad? O sea, lo que me dice Chebyshev es en primera instancia que tendría que expresar esa diferencia en términos de la variabilidad, de la desviación estándar. De la variable que estoy considerando. Si fuera x, hubiera sido sigma x, pero aquí es x barra n, entonces sería la variabilidad de x barra. Entonces, para mantener el mismo término que tengo acá, la misma expresión, tendría que multiplicar y dividir entre sigma x barra. Y esta probabilidad por Chebyshev la puedo decir que está acotada, ¿verdad? Es mayor o igual, es al menos igual de grande que 1 menos, esta es la aplicación de Chebyshev, menos la varianza de x barra, sigma x barra al cuadrado, entre epsilon al cuadrado, entre el factor que tengo aquí adentro. Y esto es simplemente, vean que esto que tengo acá es 1 menos el inverso de lo que está multiplicando sigma x barra al cuadrado. Aquí nada más lo estamos dando vuelta, ¿verdad? El epsilon está abajo, sigma x barra está arriba y todo elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Chebyshev aquí, la desigualdad de Chebyshev. Y este término que está acá es igual a 1 menos sigma cuadrado entre n por epsilon al cuadrado. Esto que pasó aquí hace sentido. La equivalencia entre esto y esto. Bueno, espero que sí. Bueno, por cualquier cosa, aquí voy a comentar simplemente que este sigma x barra cuadrado, recuerden que es sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Como vimos la vez pasada. Vimos que en el caso de x barra, la varianza de x barra es sigma cuadrado, o sea, la varianza de las x dividida entre n. Profe, ¿puede repetir eso? Y solamente como para confirmar, o sea, solamente agarramos lo que estaba dentro del límite y dijimos que eso es igual a esa desigualdad. Exacto, sí, o sea, aquí lo que tenemos es queremos probar que esto es cierto, ¿verdad? Que esta probabilidad es igual a 1. ¿Verdad? O el límite de esta probabilidad es igual a 1. Entonces lo que haces es, aquí, bueno, esta diferencia de cualquier valor con respecto a su media, cuando está acotado cualquier constante como epsilon, esa la puedo resolver usando esto de Chebyshev, que lo que me dice es expréselo en términos de la variabilidad, ¿verdad? Entonces aquí se mantiene la igualdad, nada más introduje este factor, multiplico y divido por este sigma x barra. Y Chebyshev me dice, si lo logras expresar por esto, eso va a ser al menos igual a 1 menos el inverso de este coeficiente al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, eso es 1 menos sigma cuadrado, o sea, la varianza de las X entre N por epsilon al cuadrado. Aquí no hemos aplicado el límite, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos el límite de esto, diríamos que el límite de esa probabilidad es el aplicar el límite a este término. Y este término acá se hace 0. Entonces me quedaría el límite de 1 que es igual a 1. ¿Por qué es importante esta ley? Compañeros, compañeras. Lo que dice es que, digamos, la media teórica, por decirlo así, y la observada al calcularla en una muestra, y se parecen mucho. Exacto, sí. O sea, lo que me dice es que va a haber alguna convergencia, ¿verdad? O sea, que X barra N va a tender a mu. Con una diferencia que nunca va a ser igual a 0, ¿verdad? Que me dice epsilon es positivo. Pero puede ser arbitrariamente pequeña. O sea, va a ser asintótica a 0 prácticamente. Entonces, que yo voy a lograr entonces estimar un X barra de una manera bastante precisa a mu. Y lo otro es aquí es válida sin importar de dónde venga la distribución. O sea, la distribución puede ser normal o puede ser de cualquier tipo. Siempre va a ser válido decir eso. Y bueno, lo otro que ya dije ahí, podemos estimar X barra N o con X barra N, perdón, a mu X con un grado alto de probabilidad. Y eso tiene que ver con el teorema del límite central, ¿verdad? Si tenemos una muestra tamaño n de una densidad con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la z, esta z que es x barra n menos mu entre sigma entre raíz de n, tiende a normal estándar cuando n tiende a infinito, con media mu y varianza sigma cuadrado n, entre n, perdón. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante ese? Y bueno, en otras palabras, ¿por qué será este el teorema central del límite o el teorema del límite central? Que es así, central este asunto. Porque uno lo podría leer por ahí, ¿verdad? No puede haber pues un teorema más, ¿verdad? ¿Será un teorema más o será realmente clave esto? ¿Y por qué? Profe, no sé si está bien, pero es que según tengo entendido eso es lo que usamos para normalizar. Entonces permite como resolver ejercicios que de otra forma, bueno, no sé si se podrían hacer, pero al menos serían mucho más complicados. Más complicado decís de calcular probabilidades de cosas que no son normales. Sí, exacto. O sea, digamos, esto simplifica mucho las cosas. Sí. Sí, de hecho, no solo simplificar, sino que lo posibilita del todo, ¿verdad? Porque en muchos casos el tipo de distribución que siguen algunas variables, pues nos queda muy, muy complicado poder acotar algunas probabilidades. Pero el hecho que aquí me digan, no importa de dónde venga, no importa cómo sea la distribución, de dónde viene, usted puede partir de que la media se distribuye normal. ¿Verdad? Y eso suena inocente cuando uno lo dice así nomás, ¿verdad? Pero en realidad es muy fuerte, ¿verdad? El poder decir, yo no podría tal vez, supongamos que yo tengo una variable X, como les decía la vez pasada, de cualquier caso como esta, las horas de estudio, ¿verdad? Las horas de estudio de ustedes, de los estudiantes en general de economía. Y supongamos que la distribución de esas horas de estudio no es normal. Supongamos por un momento que no es normal, sino que la mayoría de la gente estudia X cantidad de horas en un rango relativamente bajo. Eso es una gran injusticia, ¿verdad? No es nada realista este escenario, pero supongamos que eso está pasando. Y algunas pocas personas tienen una cola a la derecha, ¿verdad? Que estudian bastante más. Si eso fuera así, yo tendría como dificultades para poder calcular probabilidades sobre
qué tan probable es que a una persona en particular estudie más o menos de tal cantidad de horas. Porque la distribución no es simétrica, no podría suponer que es normal y además no estoy logrando cuadrar alguna distribución que realmente se apegue a este comportamiento. Pero lo que sí podría decir con certeza, con base en este teorema del límite central, es que la probabilidad de que en promedio un grupo de estudiantes estudie X cantidad de horas. ¿Y cómo lo modelo? Con la distribución normal, utilizando media mu y varianza sigma cuadrado entre n. O sea, a pesar de que cada hora, o sea, cada observación no sigue distribución normal, el promedio de una muestra n sí lo hace. Pero cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Eso sí es importante. Cuando n tiende a infinito. Ustedes van a decir, ¿y cuándo tengo una muestra de tamaño infinito? Nunca, ¿verdad? ¿Y qué es infinito entonces para un estadístico común y corriente? 30. Eso suena muy folclórico, ¿verdad? Pero pues así es. Esa es la regla de dedo, en la regla arbitraria. A partir de 30, no me pregunten por qué, la convención dice a partir de 30, ya estamos hablando de un tamaño de muestra suficiente para hacer este tipo de aseveraciones. Profe, Sí. es que en el curso de probabilidad yo recuerdo que en algún momento estandarizábamos datos, por así decirlo, para poder compararlos entre sí, porque venían como de distribuciones. Y también recuerdo que en bachillerato había algunos ejercicios sobre eso. Sí. O sea, es este tema, ¿no? O sea, es lo Sí. mismo, hablando de otra cosa. Si es esto. Sí, sí y sí, no, vamos a ver. Hay muchas formas en que vos podrías estandarizar. Estandarizar, uno podría, o sea, no todo lo que se estandariza es normal, estándar, ¿verdad? Vos podrías decir, yo para poder quitarle un poco la escala a las cosas, ¿verdad? Yo podría decir, voy a restarle a todo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que se hace es, no sé, voy a hacer un esquema aquí medio inventado rápidamente. O sea, vos decís, bueno, yo tenía una variable x1 aquí, ¿verdad? Vamos a ver si quiere esto. Una variable x1 que andaba entre, no sé, entre 0 y 10, ¿verdad? Y tengo otra variable x2 que empezaba en 8 y terminaba en 20. Entonces, ¿cómo hago para poder comparar esas dos variables y llevarlas a una misma escala? Entonces, una forma de hacer esto es decir, cada una de las observaciones, supongamos un 4 acá, o en esta escala un 9, lo que hago es tomar el valor, por ejemplo, en este caso aquí diría 4 menos 0, menos el mínimo, ¿verdad? Dividido entre 10 menos 0. Entonces, esto es una forma de estandarizar en este caso. O en este caso, podrías decir, este 9 igual sería 9 menos 8 entre 20 menos 8. O sea, ¿a cuánta distancia está o en qué ubicación de toda la escala completa está ese valor de X? Así podrías estandarizar esos valores. No sé si a eso te referías, que ese tipo de ejercicio lo hicieron en algunos cursos de eso que comentaste, economía, por ejemplo. Sí. Sí. Aunque creo que era más como restarle la... Bueno, sí, es que es lo mismo. Sí, pero no, sí, es lo mismo. Sí, al final sí, en ese sentido es estandarizar. Lo que no recuerdo si la vez pasada lo comenté, aquí es importante, el concepto de la normal estándar, como una de las tantas estandarizaciones que se pueden hacer es, el concepto de la normal estándar siempre va a ser a cuántas desviaciones estándar se encuentra ese valor que estás evaluando del promedio. Por eso es, calcule la distancia entre el promedio y ese valor que estás evaluando y divídalo entre la desviación estándar. X menos mu entre sigma. Entonces la Z está definida así, la normal estándar. Y la ventaja es que si yo vengo de una variable normal, X, si X es normal, al hacer eso, yo puedo calcular probabilidades directamente usando la normal estándar. Si X es normal, ¿verdad? Para cualquier tamaño de muestra. Pero la riqueza del teorema del límite central, nada más para volver al punto aquí, es que esta X barra N no tiene que tener unas X de fondo que sean normales, sino que es el promedio. Y el promedio se distribuye normal, no importa cómo sean las X. Profe, tengo dos preguntas. Claro. Pero digamos, esto lo usamos cuando tenemos como muchas variables, ¿verdad? O sea, cuando tenemos como, por ejemplo, no sé, 100 normales o algo así. Sí, perfecto. Bueno, sí, te contesto una vez esa pregunta. Esa,
Bueno, dale, si querés terminamos, pero dale. No, es que no escuché lo que dijo de 30, o sea, que a partir de 30 no Ajá. escuché. Sí. Ok, ve, el punto es este, tal vez. Primero, hemos estado hablando de variables, ¿verdad? Como si fuera, no sé, las horas y o lo que les comentaba la vez pasada del consumo, el PIB y otras variables que podrían estar determinando la venta de una compañía, ¿verdad? Como el ejemplo que les di la vez pasada. Igualmente es válido y mucho vamos a estar hablando del concepto más bien de muestra aleatoria. Ve que aquí te dice que esta N ahora sí se refiere a cada una de estas variables es el valor, por ejemplo, aquí, el valor observado de las horas de estudio en cada estudiante. Ahora partiendo de que sí, digamos, esas N variables son las N observaciones de los N estudiantes. Entonces no necesariamente es que tenés que tener N variables, así pensando que uno es el consumo y que el otro es el PIB y el otro, sino que es la misma variable, pero diferentes personas o elementos que estoy observando. Y cada observación es una variable aleatoria. No puedo predecir ni controlo el resultado de lo que voy a ver. Eso primero. Y luego, lo que dijiste de lo del 30, nada más para repetir eso acá, ustedes podrían decir, ¿y qué quiere decir eso el infinito, verdad? O sea, a partir de qué tamaño muestra, entonces yo podría decir, ahora sí, con tranquilidad, me voy a ir a utilizar el teorema límite central porque n es infinito. Bueno, ¿cuál es ese valor? Arbitrariamente o convencionalmente se utiliza el tamaño de muestra de 30. A partir de 30 es válido utilizar el teorema límite central. ¿Sí? Entonces, eso fue el comentario que hice de las famosas 30 observaciones. No sé si esa era tu duda. Sí, muchísimas gracias, profe. Perfecto, con gusto. Profe, pero entonces serían 30 medias que van a tener un montón de observaciones, así es, ¿verdad? No, es la media de las 30 observaciones. Ah, ok. Cada una de las observaciones es una variable. Eso es lo que hay que hacer un poco ahí, el cambio de chip, ¿verdad? Que uno está pensando en variables diferentes. Aquí hay que imaginarse que yo estoy obteniendo una muestra aleatoria y cada extracción que hago, o sea, cada estudiante que le pregunto, es una variable aleatoria. ¿Sí? Y esos son, entonces, digamos, ahí a partir de 30 estudiantes que el promedio que calculo, ese promedio va a tener ese comportamiento para utilizar el teorema límite central. Bueno, aquí muy elegantemente, ¿verdad? Lo puedo haber hecho un poquito mejor, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Para los que no tienen el garro, para los que ya lo consiguieron de forma eficiente por otros medios, digital o como quieran, pues obviamente utilizan ese. Por si acaso, aquí para los que no lo tengan a mano, tomé las fotos y las subí ahí, de los ejercicios que ya estamos en condiciones de resolver. Entonces, iba a hacer con ustedes ahorita, iba a resolver el ejercicio 2 y les dejo ahí la inquietud para que hagan, por favor, las preguntas que vale la pena hacer aquí. Eso es la 2, la 4, la 6 y la 7. Vamos a hacer la 2 juntos ahorita. La 4 ahí se las dejo. Lo que les voy a comentar nada más rápidamente el tipo de lógica que vamos a seguir para la 6 y la 7. Para evitar que luego ustedes tratando de hacerla se enreden mucho. Entonces, dice la 2, sea X una variable aleatoria con distribución normal, con media 4 y varianza 3. Entonces, voy a ir colocando aquí. Voy a ir colocando aquí los datos que ya nos van dando acá. X, aquí si me ayudan, les agradezco muchísimo. X dice que es normal con ¿cuánto? Media. Varianza 10 creo que dijo, profe. 3 creo. Ajá. Vamos a ver. 3. Ajá. Gracias. Y es media 4 y varianza 1.
Que por cierto, creo que ahí no dice que son normales, pero la única forma de resolver esto supone que son normales. Ah, no, sí, pero que todas son normales. Hay que suponer que todas son normales. Y Z es normal con media 0 y varianza 1. O sea, esta es normal estándar. Y luego dice, vamos a definir R como X menos Y. Y después también dice que necesita saber la distribución de W, siendo W R cuadrado al cuadrado entre 2 por Y menos 4 al cuadrado. 2 por Y menos 4 al cuadrado. Y aquí suma más 2Z al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distribución de W, compañeros, compañeras? Sugerencias. Vamos parte por parte, ¿verdad? Entonces, podría ser que empecemos por averiguar qué sería R, ¿verdad? Sabemos que X es 4,3 y Y es 4,1. Entonces, R, ¿cómo calculo cuál es la distribución de R? ¿Qué les parece? ¿O qué sabemos para poder calcular la distribución de R? Sabemos que va a ser una normal y hay que restar las medias y sumar las varianzas. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Entonces aquí tendríamos que la suma de las medias, la resta de las medias sería 4 menos 4, ¿verdad? 0. Y la suma de varianzas, dijiste, perfecto. Entonces aquí sería 0, 4, ¿verdad? 3 más 1. Ok. Luego, Y menos 4, ¿qué sería? Que Y menos 4 está aquí abajo, ¿verdad? Y menos 4 al cuadrado, dice. Entonces, Y menos 4, ¿qué es? Ve que ese menos 4 funciona como un A sub 0, ¿verdad? Profe, ¿puedo volver a los datos un segundo? Listo. Profe, perdón, es que no escuché. ¿Qué fue lo que hizo en la parte de R? En la parte de R lo que hicimos fue sumar las medias restar las medias de X y Y, ¿verdad? 4 menos 4, 0. Y la varianza sería la suma de las varianzas, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Ok, gracias. 3 más 1. Entonces, Y menos 4, ¿qué sería? Sería una normal estándar. Normal 0, ajá. Y 1, decís, sí, ¿verdad? ¿Vean? Es 4 menos 4, 0. Y la varianza no se afecta por el A sub 0, o sea, se queda en 1. Entonces tendríamos aquí 0, 1. Y esto de paso nos dice también que Y menos 4 al cuadrado es ¿qué? ¿Recuerdan por ahí? Normal estándar al cuadrado es chi cuadrado, ¿verdad?
con un grado de libertad. Entonces eso ya lo tendríamos. Z al cuadrado es ¿qué? Profe, Sí. ¿podría repetir cómo sacó el resultado del Y-4? O sea, ¿cuáles son los datos para que dé N0,1? Ajá. Y-4 es normal 4,1, ¿verdad? Entonces, cuando hago Y-4, le tengo que restar a la media el coeficiente constante, ¿verdad? O sea, 4 menos 4, 0. Y la varianza no se afectaba por el A sub 0, ¿recuerdan? La varianza sigue siendo 1. ¿Sí? Profe, ¿y por qué un grado de libertad? Ok, no, perdón, nada más un segundito, ya casi te contesto esa. Esta está bien, la Y-4 que sea normal estándar. Compañero. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué un grado de libertad? Perfecto, entonces siempre decían, los normales al cuadrado, cuando sumo normales al cuadrado, los grados de libertad de la chi cuadrada van a ser n, ¿verdad? Pero aquí solo estoy sumando, o sea, aquí no estoy sumando normales al cuadrado, sino que solo tengo una normal al cuadrado. Normal estándar al cuadrado, que es esta y-4. Si aquí estuviera sumando varias, entonces tendría que sumar la cantidad de variables, me determina la cantidad de grados de libertad. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? ¿qué dice ahí después de que dice Y-4? Que es normal 0,1. Ok, voy a hacerlo más ordenadito. Aquí. Ay, Jesús, peor. Voy a hacerlo aquí otra vez más bonito, esperemos. Aquí dice que de esto, normal 0,1, que Y-4 se distribuye como normal 0,1, por lo que acabamos de decir. Entonces, Y-4 al cuadrado se distribuye chi cuadrada con un grado de libertad. ¿Sí? Sí, ¿puede repetir por qué ese es el grado de libertad? Es un grado de libertad porque aquí solo estás considerando una normal estándar, que es esta Y-4, es normal estándar al cuadrado. Si estuvieras sumando dos variables, serían 2 grados de libertad, o 3, serían 3, etc. Ok, gracias. Un gusto. Entonces, la Z al cuadrado, aquí vean que es normal estándar, ya era normal estándar 0,1. Entonces, Z al cuadrado es chi cuadrada también con un grado de libertad. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué más hacemos, compañeros, compañeras? Vean, una cosa importante que les quiero decir aquí es, uno va resolviendo aquí por partes esto, ¿verdad? O sea, por partes quiero decir paso a paso, viendo cada uno de los componentes de todo ese coeficiente, de ese cociente, perdón, qué tipo de distribución seguirían. Entonces ya tenemos algo para el denominador, ya estamos bastante cerca de algo. En el caso del numerador sabemos cómo es R, pero R al cuadrado no sabemos, ¿verdad? R al cuadrado no sabemos, porque no es una normal estándar. Entonces, propuesta, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Estandarizarla, ¿no? Exacto, perfecto. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Para estandarizarla. O sea, R solita no es normal estándar. Entonces, ¿cuál que es derivada de R sería, o sea, obtenida a partir de R sería normal estándar?
Por rato lo estoy preguntando muy complicado. Vamos a ver cómo hago para estandarizarlo. Lo de restar por la media y dividir entre varianza. ¿Entre la varianza o entre qué? La desviación, perdón. Perfecto, buenísimo, gracias. Entonces, R menos 0, ¿verdad? Bueno, no voy a poner menos 0. R entre, ¿y cuánto es la desviación estándar? 2. 2. Ok, entonces, tendríamos R entre 2, sí sería normal estándar. Y para llegar a R cuadrado, Pero si, digamos, está estandarizada y la hacemos cuadrada, sería una chi cuadrada. exacto. Entonces, esta es normal 0,1. Entonces, R al cuadrado entre 4, ¿verdad? Sería chi cuadrada con ¿cuántos grados de libertad? 2, ¿Por qué 2? porque está contando la variable X y Y, que es Pero R. esa ya las perdimos, ¿verdad? Ahora es la variable R solita. Porque no es que está sumando X normal estándar y Y normal estándar, ¿verdad? Sino que hiciste X menos Y, obtuviste otra normal y esa la estandarizaste. Ok, entonces 1. Es un grado de libertad, exacto. Ok. Muy bien. Entonces tengo R al cuadrado entre 4. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? Porque entonces tendría abajo aparentemente 2 chi cuadradas, cada una con un grado de libertad. Que de hecho abajo podría agregar otra cosa aquí y podría decir abajo, ¿verdad? En el denominador. Vamos a ver si lo logramos aquí. En el denominador yo podría decir que esto es, vamos a ver, W. Jesús. W. ¿Por qué no querés? Sería lo mismo que 2 por y menos 4 al cuadrado más z cuadrado. ¿Verdad? Y arriba está r cuadrado. Entonces, esto que está aquí adentro esta sí sería ¿qué? Lo que estoy sumando acá. 2 chi cuadradas, ¿verdad? Con un grado de libertad cada una. Entonces, no sé, si se me ocurriera aquí ponerle esto, mejor le pongo t, ¿verdad? A esto que está aquí. Entonces, t sería chi cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Verdad? Entonces, tendríamos W, podríamos expresarlo también entonces aparentemente como una chi cuadrado que es R cuadrado entre 4, ¿verdad? Esta es la chi cuadrado con un grado de libertad, lo divido entre 1. Y abajo tendría, si quieren aquí, una variable t, la chi cuadrada con 2 grados de libertad. Profe, ¿me puede explicar eso otra vez? No entendí lo de la T. Lo de la t es que cuando yo sumo y menos 4 al cuadrado más z al cuadrado, que lo estoy llamando t aquí, ¿no? Por ponerle un nombre igual, puedo decir v o cualquier cosa, esta
es la suma de una chi cuadrada con un grado con un grado de libertad más otra chi cuadrada con un grado de libertad. Entonces sería chi cuadrada con 2 grados de libertad. Pero ¿por qué escribió t entre 2? Porque para que sea una f, recuerden que la f aquí, vamos a ver, lo último que dijimos. De estas, vamos a ver. La f es chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad entre otra chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad. Ok, gracias. Un gusto. Obviamente, vean, esto lo estoy contando yo así, esto requiere, por supuesto, requiere cierta práctica. Lo que les estoy queriendo contar acá es la estrategia un poco, ¿verdad? O sea, bueno, y por cierto, esto ya cuando se resuelve todo, queda exactamente esto que está aquí, ¿verdad? A ver, queda exactamente esto. ¿Verdad? La estrategia que hay que seguir aquí es buscar que cada uno de los componentes tenga alguna distribución conocida. Cada uno de los componentes de este cociente, por ejemplo. Y luego ver cómo hago para que esa combinación de componentes se me parezca a algo. O sea, quiere decir específicamente en este caso, desde que yo iba por aquí y dije que podía estandarizar esta R, yo dije, ok, entonces aparentemente arriba al final voy a tener que hacer alguna manipulación algebraica para que arriba me quede una chi cuadrada. Y abajo también de alguna forma pareciera que me va a dar una chi cuadrada, porque estoy sumando chi cuadradas aquí. Entonces al final es jugar con los 12 o con coeficientes que voy a tener que sacar a factor común, de alguna forma jugar con el álgebra para llegar a una distribución conocida. O sea, cuando ya llego a cierto punto, digo, ok, aparentemente arriba tiene tal distribución y aparentemente abajo va tendiendo a tal otra. ¿Esa cuál de todas estas que vimos acá pareciera ser? ¿Es la t-student, es la f, la z, etcétera, o chi cuadrada? ¿O a qué se parece esto? Y luego ir buscando que la forma en que trabajo con esto realmente se justifique y que yo pueda explicar y demostrar que eso efectivamente tiende a tal distribución. ¿Y por qué es importante hacer este tipo de cosas? Porque vea que en este caso, por ejemplo, aquí, si realmente estuviéramos trabajando con variables que tienen ese comportamiento, yo podría, ese cociente entre esas variables, podría modelarlo con una distribución F. Que por cierto, esta distribución F al final sería W, perdón, SF, ¿con cuántos grados de libertad? Con 1 grado de libertad, que es este que está aquí en el numerador, y 2 en el denominador, o sea, 1,2. ¿Alguna pregunta, consulta hasta aquí? Profe, perdón, ¿podría repetirme por qué, qué pasó con el 2 que está al frente de la T y por qué ahora lo dimos entre 2 y arriba como Porque entre uno sí, pero ajá. Bueno, aquí vamos a ver, lo que estoy tratando de ver es si efectivamente esto que está acá es el cociente de 2 chi cuadradas, cada una dividida entre sus grados de libertad, ¿verdad? Entonces vos sabés que r cuadrado no es chi cuadrada, sino que es r cuadrado entre 4. Esta sí es chi cuadrada. Entre sus grados de libertad, entre 1. Y si esto que le llamamos t, que es una chi cuadrada con 2 grados de libertad, lo divido entre sus grados de libertad, entre 2, entonces lo que me va a quedar es, ahí me corregís, es r cuadrado entre 4, ¿verdad? Y t entre 2, entonces el 2 pasa a multiplicar arriba, entonces te quedaría r cuadrado entre 2 por t. ¿Sí? ok, ¿y el 2 que estaba ahí? ¿Cuál 2? Este. Ah, no, es Ajá. ese que te digo que, digamos, aquí se va el 2 a multiplicar el r cuadrado arriba y se simplifica con este 4. Y ese es este 2. Ok, ok.
Es una forma de mostrar Profe, eso. digamos, Sí. lo que está haciendo ahí para pasar del primer W al segundo es multiplicar y dividir por 2 al denominador, ¿no? Sí. Y luego, También. digamos, como reescribirlo para que quede así. Exacto, Y ya exacto. usted dice, ok, esta es la distribución tal. Más elegante eso que estás proponiendo. Sí, tienes toda la razón. Ok, sí, gracias. Sí, es una forma de mostrarlo, eso que estoy haciendo. Se puede hacer más elegante. Ya les... Sí, perdón, dígame. ¿Puedo volver a la diapositiva 16? Creo que es. Esta. Sí, eso de ahí era un Z. ¿Qué es eso que está al inicio? Esta. Sí. Perdón. Esta que está aquí. ¿O cuál? La primera, sí. Digamos, esto acá es una R. Ah, es una R, ya. Sí, Sí, es que la voy a hacer otra vez. Ahí usted va a tener que tener paciencia con mis jeroglíficos. Tranquilo, gracias. Esto es que lo leía y me enredaba. R, sí. Bueno, yo ya les advertí, yo espero que mi poca formalidad matemática, como me acaban de sugerir ahí, hacerlo más elegante, no enrede la materia, espero. No se preocupen si esto ahorita todavía suena como, bueno, eso más o menos lo seguí, pero hacerlo yo está medio duro. Yo espero que ustedes se sientan cómodos después de hacer, sobre todo, la pregunta 6 y la 7. Intenten hacer la 4 también, la 6 y la 7. En las 6, lo que se les pide es que hagan ustedes, a partir de estas variables que están aquí arriba, hagan una sugerencia de una normal estándar, de una chi cuadrada con ciertas características, etcétera. Entonces, ustedes combinan las variables. Y en la 7, lo que se les pide más bien es que demuestren, que expliquen y demuestren cuál es la distribución de cada uno de estos incisos. Entonces ahí tienen chi cuadradas entre chi cuadradas y otras cosas que se parecen a T-Student, y etcétera. Entonces con la materia que ya vimos, tienen las herramientas, digamos, para poder resolver esos. Les advierto de antemano que creo que hay al menos uno, si no dos incisos que tal como están no tienen solución, por si acaso. Entonces si alguno de verdad ya le hicieron cabeza y no da, no se preocupen, la próxima clase lo revisamos. Pero o sea, no debería ser que la mitad no dan, ¿verdad? O sea, creo que es al menos uno o dos que no tienen solución, que ahorita no recuerdo exactamente cuáles eran. Profe, ¿tenemos que llevarlos todos hechos para la próxima clase? No. Recuerden que evaluado no es esto, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser la próxima clase. Digo, la próxima clase lo revisamos lo que ustedes tengan y por supuesto que en consulta y demás. Lo que pasa es que después de eso tenemos que seguir con la demás materia, ¿verdad? Entonces, la próxima clase quisiera dedicar un ratito a eso, a estos ejercicios, pero obviamente entiendo si no logran hacer todo, ¿verdad? No pasa nada. Profe, Sí. Lo pueden ¿usted hacer tiene hora de después, quiero decir. consulta? Sí, claro, lunes después de la clase y Ok. normalmente después de la clase hasta las 3 también. O sea, vamos a ver, como les decía, es de 2:30 más o menos que normalmente terminamos, hoy nos rendí un poco más, hasta las 3 y los lunes de 3 a 5 de cualquier forma. Y bueno, ahí más o menos contesto por correo también. A veces más, a veces menos, pero... Ok. Estamos bien. Profe, yo tengo una duda que creo que más o menos creo por qué, pero quiero ya tenerlo como bien. Por favor. Al puro inicio, cuando estábamos haciendo el ejercicio, no, cuando ya estábamos haciendo el ejercicio. Ah, ok. Vamos a ver. Dijimos Aquí. dijimos, o sea, usted restó las medias y sumó las varianzas. Sí. ¿Me puede explicar? Acuérdate que las varianzas siempre se suman porque vos los coeficientes siempre los tomás al cuadrado. El coeficiente aquí Sí, es menos. que sí, era por eso, era por los coeficientes. Ajá, eso es. Perfecto. ¿Qué más, compañeros, compañeras, para terminar hoy? De veras, no se sientan ahora como, bueno, ahora sí estamos perdidos. Sino hay que hacer la práctica, hay que intentar hacer la práctica con estos elementos y van a ver que ya se van a sentir mucho más cómodos y cómodas. No se preocupen por cómo se puedan sentir ahorita.
Gracias, profe. Bueno. Listo. Entonces, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Que les vaya muy bien, que descansen el fin de semana. Y hasta la próxima. Gracias, profe. Un gusto. Gracias. Chao. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, Profe, profe. esta Chao. presentación con las diapositivas de más, ¿usted las va a subir? Sí, eso es lo que voy a estar haciendo ahora, Juliana. Sí, voy a subir antes de la clase la que tengo sin anotaciones y después la final. Ok, gracias. Un gusto. Y el video también.